Luz Radio 102.9. Siempre más. A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario y apto para todo público. En Luz Radio abrimos las puertas para dar cabida a la investigación, las propuestas y la discusión sobre los temas de interés social en nuestros jóvenes. Comienza Aula Abierta, conducida por el profesor David Gómez Gamboa. Muy buenas tardes, 2 en punto de la tarde, bienvenidos a Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9 FM, y estamos encantados de iniciar el programa el día de hoy. Llegamos hasta ustedes gracias al trabajo del profesor Jesús Urbina en la dirección de la estación, en la producción general la licenciada Moraima Gutiérrez, en la producción de este espacio este servidor David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en comunicación social con el CNP 18929. En los controles Fernando Mateus, que nos acompaña el día de hoy. En la comoderación del día de hoy, 2 estudiantes universitarios, estrellas, por cierto, Henry Rodríguez y Héctor Ríos, ambos estudiantes de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad del Zulia, y además Héctor, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Urdaneta. Bueno, muchachos, bienvenidos a Aula Abierta, y además ustedes viendo al futuro y al presente de este país, les doy infinitas gracias por participar en estas iniciativas que son de ustedes, sin duda alguna. Por eso el eslogan, llevando el aula a todas partes, y además abriendo los micrófonos a los estudiantes universitarios que tienen mucho que decir. Y en efecto, en relación al contenido del programa de hoy, no sé, ustedes me dirán ahorita cuál es el hashtag, el tema de la discriminación política, donde por cierto los estudiantes, los jóvenes, lamentablemente son un target, son un blanco de ataques a las universidades, a los estudiantes como tal que hacen activismo político. Y bueno, y ahora este tema de esta semana, ¿no? Ataques por realizar el ejercicio de un derecho humano constitucional, además, que es dar su opinión en relación a la posibilidad de realizar un referéndum en Venezuela, y entonces nuevos ataques ahora reproduciendo lo que en otrora fue la nefasta y violatoria sistemáticamente de derechos humanos lista de Tascón. Bueno, muy buenas tardes, muchachos, y acaba de llegar Mirla Rodríguez, estudiante ya que va a recibir el título muy prontito de Ciencias Políticas en la Universidad del Zulia. Muy buenas tardes, bienvenido. Bueno, buenas tardes, gracias de verdad, David, por tu bienvenida, por la participación y por este espacio llamado Aula Abierta, que es un espacio de los estudiantes, pero también un espacio de todas las personas que quieren expresar su voz, su opinión y dar a conocer sus inquietudes. Y por cierto, y Mirla, que estaba perdida, muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes a todos, disculpen que haya estado perdida, estaba bastante full con cosas del día a día del venezolano, ¿no? Que no escapa a la realidad de nadie. Que es terrible, sí, terrible. Hacía falta la voz de Mirla. Ay, gracias. Sí, no, hacía mucha falta Mirla. Bueno, muchachos, tenemos, el programa está full de informaciones, tenemos importantísimos entrevistados el día de hoy en este tema tan complicado, tan sensible además, que es el de la discriminación política. Por cierto, no me han dicho cuál es el hashtag del día de hoy. Mirla, que es la que se encarga de redes, no sé qué ha puesto por allí. Pero bueno, hay que dar el resumen noticioso, que fíjense cómo empieza. Trabajadores del CENIAT exigen reenganche, y otros funcionarios inclusive despedidos, porque además siguen los funcionarios públicos de alto nivel vinculados al gobierno nacional las instrucciones que les dieron desde el gobierno nacional y que les dio Diosdado Cabello en su programa y en las distintas alocuciones, de despedir, arremeter contra los ciudadanos venezolanos que ejerzan sus derechos humanos. Trabajadores públicos, específicamente también. Mire, el pueblo venezolano no tiene miedo. Y también les quiero decir a ustedes que son más jóvenes, los grandes dictadores de la historia, Pinochet, de la historia reciente, quiero decir mundial, el mismo Fujimori, en su momento
hicieron, me perdonan la palabra, lo que les dio la gana, hasta que la gente se cansó. Efectivamente, el venezolano como tal, el ciudadano como tal, no tiene miedo y ejerce y ejercerá sus derechos sin temor justamente a ser reprimido. El que reprima, pues simplemente entonces sabe que se está poniendo el vestido de dictador y de violador de derechos humanos, y que sea la historia y que sean las autoridades a la final la que los juzgue. Bueno, y en otra noticia tenemos que Colombia ofrece ampliar paso fronterizo para comprar comida. Esa es otra noticia también escandalosa. De hecho, yo veía las imágenes como un grupo de mujeres grandes, no sé cuántas mujeres había, cuántas personas, inclusive prácticamente irrumpieron contra una especie de barricada puesta por las autoridades de seguridad venezolanas para pasar el puente transfronterizo, el puente Simón Bolívar, creo que es el que llega a San Antonio de Táchira, sí, puente Simón Bolívar, y llega al norte de Santander, para ir a comprar en los mercados de Cúcuta comida. O sea, sí, la situación en Venezuela se desborda. Por cierto, hoy me vuelvo a enterar de un nuevo caso, de una muerte de un joven de 23 años, justamente porque no se consiguieron los medicamentos. Señores, ¿hasta cuándo? Y mientras tanto, la ministra vinculada al área de salud, la escuché también hace unos días diciendo, no, es que en Venezuela no hay desabastecimiento de... Tenemos para abastecer. No hay crisis humanitaria, eso es una mentira, lo que está inventando. No hay desabastecimiento de medicamentos, hay un porcentaje mínimo, sí, pero 10%, se sustituye 15%. Con otros medicamentos que se consiguen. Por Dios, la desfachatez es infinita, por Dios. Un nivel de descaro. Es increíble. Bueno, tenemos por ahí otras noticias, ¿no? Sí, también en la Asamblea Nacional se discutirá el día de hoy la violación de los derechos humanos en Venezuela, cosa que siempre estamos reiterando en aula abierta. Es totalmente notorio, por cierto, la violación. Tenemos aquí en cabina un amigo, además, profesor universitario, activista político. Colega. Sí, colega, porque es abogado y profesor también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Que es además dirigente de un partido político importante, de Primero Justicia, Romer Rubio, a quien le vamos a preguntar también que en el próximo segmento nos comente un poquito sobre eso que se está llevando a la Asamblea Nacional por parte de estudiantes inclusive y jóvenes, en que algunos han llamado una especie de apartheid político en Venezuela, donde la discriminación por motivos políticos se ha vuelto la regla y la excepción, en todo caso, del respeto de los derechos humanos. Por Dios, ¿en qué país estamos? ¿Qué otras noticias hay por ahí, muchachos? Tenemos que el año escolar de un niño en Venezuela costará alrededor de 200.000 bolívares. Yo creo que va a valer más, porque la canasta alimentaria está por encima de los 300 ya. Y mira, eso en los colegios y en los liceos, pero en las universidades eso está por los cielos, ¿no? Sí, y esto es un número que se saca alrededor de algunos parámetros que da el Banco Central que no son reales, que son aproximados. Son ficticios. Yo hace poco, el lunes pasado estaba en Caracas y verificaba los aumentos de matrículas de la UCAP. El semestre en la UCAP en Caracas va a estar por el orden de los 200.000 bolívares. Acaban de aumentar, en estos días próximos se implementa 200.000 bolívares que los muchachos pagarían mensualmente, y me comentaban que era la universidad privada más barata del país. Tenemos en línea telefónica justamente a una persona responsable de el tema de haber denunciado desde el punto de vista de las autoridades del poder público el tema de la discriminación por motivos políticos a propósito de la firma en la lista de solicitudes de revocatorio a estudiantes universitarios apoyados por aparentemente autoridades del poder público. Es la diputada Elimar Díaz, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, diputada. Y bueno, los muchachos aquí de Aula Abierta tienen muchas preguntas que hacer. Tenemos además en cabina a otro dirigente político y además abogado y profesor universitario, Romer Rubio. Bueno, Elimar, ¿cómo estás? Saludos desde Aula Abierta, un espacio para los estudiantes y para de verdad denunciar los verdaderos atropellos y las injusticias que estamos viviendo. Cuéntanos el caso de la GEL en el estado Zulia. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está, profesor?
Un saludo y un abrazo a mi hermano y amigo Romer Rubio, que se encuentra allí presente, que bueno, que estoy segura que debe haber hablado también de este tema, que ha sido un tema que a los jóvenes zulianos nos ha conmovido por el hecho de tratarse de un programa como el programa de becas de Jesús Enrique Lozada. Bueno, esto es muy importante porque hay que comenzar haciendo historia. Debemos recordar que en el 2004 el programa de becas de Jesús Enrique Lozada, que es un programa social de la Gobernación del Estado Zulia, fue creado por Manuel Rosales para darle oportunidad de estudio a jóvenes que no tenían la posibilidad de entrar ni en las universidades privadas ni tenían acceso a las universidades públicas. Es decir, este programa fue para las familias más desposeídas que querían que sus hijos estuviesen en una universidad. Ahora no se trata solamente de los jóvenes, de los 833 jóvenes que la semana pasada descaradamente, de manera arbitraria y cobarde, el gobernador Arias Cárdenas en conjunto con Luis Pérez, que es una decepción para los jóvenes zulianos, sacaron a 833 muchachos, sino que no solamente se trata de eso, sino que también se trata de las familias que están viendo truncados los sueños de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hermanos, de tener una carrera, de ser profesional. Miren, yo fui egresada del programa de becas Jesús Enrique Lozada en el año 2011. Yo fui egresada del programa, obtuve mi beca vía, pues, en una gira donde se la pedí a Manuel Rosales en el 2006, y luego de eso a mí nadie me preguntó si yo militaba en algún partido político o no. La vida, por supuesto, y mi misma carrera, que fue Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Urdaneta, me llevó pues al camino de la política en la calle. Y por eso ahora milito en el partido que milito, y hago política activamente. Pero a mí nadie, para entregarme la beca, me preguntó si yo tenía alguna preferencia política o no. Era una muchacha de tan solo 15 años. ¿Cómo podemos probar la relación efectivamente entre la suspensión de la beca GEL a este número importante de estudiantes aquí en el estado Zulia, más de 800 estudiantes, con el hecho de haber participado en las recogidas de firmas para el revocatorio? ¿Qué pruebas están manejando y de alguna manera cuáles son los casos en concreto? Si puedes nombrar algunos, por favor, los más graves. Bueno, miren, ellos dieron la excusa de que los jóvenes que estaban saliendo, que ellos estaban sacando de las becas, eran porque tenían 12 y 15 años estudiando, porque tenían bajo rendimiento académico, y hoy, una semana después, vemos que el gobernador ni siquiera da la cara por ese problema. Pero si bien es cierto, nosotros analizamos caso a caso de todos los muchachos que se nos acercaron, tanto en el partido como en la alcaldía de Maracaibo, y nos dimos cuenta pues que, por supuesto, eso no es la realidad. La realidad es que hay muchachos que son de cuadro de honor, hay muchachos que comenzaron su beca hace muy poco tiempo, quizás habrá algunos casos que tengan 12 años, pero mi pregunta es, ahora, 4 años después de comenzado el gobierno de Arias Cárdenas, es que él viene a darse cuenta que tiene 4 años pagando una persona que no está estudiando. ¿A dónde iban entonces ese dinero? ¿Qué era lo que pasaba? O sea, ¿cómo no había control de ese programa? Y eso es un sinfín de cosas, pues. Pero si bien es cierto, nosotros no solamente estamos planteando el problema, que es la irresponsabilidad de Arias Cárdenas, y ni siquiera ha dado la cara al Zulia ni a la familia zuliana que tenían sus hijos estudiando o becados por el programa de becas de Jesús Enrique Lozada, sino que también presentamos una solución, y desde la semana pasada que la alcaldesa de Maracaibo se enteró de la situación que estaba pasando, ella como madre zuliana, como madre venezolana, y sabiendo, y por supuesto como esposa de Manuel Rosales, que fue el fundador de ese programa, dijo que no iba a dejar a los muchachos solos. Sí, Elimar, tenemos que hacer una pausa, pero nos gustaría que al regreso de la pausa musical trataras de comentarnos un poquito algunos casos en concreto, porque a mí me genera una duda, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo quitarle la beca a algunos porque firmaron y a otros no? O sea, la gobernación supuestamente le paga a algunos la continuidad de la beca, se la quitó a todos en general, habiendo firmado o no habiendo firmado. Pero eso al regreso vamos a escuchar la buena música de Luz Radio 102.9, y en este caso, ya como es tradición, le dedico la primera canción a mi hijo David Alejandro, y es Mi Verdad, de Maná y Shakira.
Luz Radio 102.9 les está presentando Aula Abierta. 2:18 de la tarde y continuamos con Aula Abierta, llevando el aula a todas partes con varios invitados el día de hoy, algunos por vía telefónica y en presencia aquí en cabina el profesor Romer Rubio, abogado de nuestra Universidad del Zulia, y en la comoderación, bueno, 3 estudiantes universitarios, Mirla Rodríguez, Henry Rodríguez y Héctor Ríos, estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, fundamentalmente los 3. Y bueno, el tema del día de hoy, tenemos en la línea telefónica a la diputada Elimar Díaz, específicamente el caso de la discriminación por motivos políticos en Venezuela, con un especial interés de Aula Abierta por los estudiantes universitarios, en este caso los estudiantes del programa GEL, que han sido aparentemente eliminados del beneficio de la beca GEL por haber firmado en la solicitud de apoyo del referéndum revocatorio. Tenemos a la diputada Elimar Díaz y le preguntábamos antes de la pausa musical su opinión y la mención específica en concreto de algunos casos y cómo podríamos en todo caso probar efectivamente, y aquí está Romer Rubio, nos va a aclarar también un poco qué fue lo que ocurrió. Bienvenida, diputada Elimar. Bueno, profe, mire, hay algo muy importante. Hoy en la Asamblea Nacional se están presentando 3 casos emblemáticos en representación. Varios de los muchachos se reunieron y estos 3 representantes de los 833 votados de las becas de Jesús Enrique Lozada, que son Diego González, Angélica Pérez y Lilibet Jiménez, expusieron sus casos en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Estos muchachos alegaron, y por supuesto estamos convencidos de que es así, muchachos que 2 de ellos están en cuadro de honor y que la única razón por la que fueron sacados del programa fue por haber ido a validar su firma. Usted me preguntaba anteriormente que si todos los que habían firmado, no fueron todos los que firmaron, sino los que fueron a validar la firma la semana pasada. Quienes fueron a los muchachos que estaban en el GEL, que se comprobó que validaron su firma, están siendo egresados del programa o están siendo no hay ningún estudiante que haya validado su firma del GEL que haya continuado en la beca. ¿Esa información la tiene? Obviamente es difícil de conseguir. Bueno, ¿no? hasta ahorita no existe ningún estudiante que haya validado su firma, que haya dicho o haya corroborado que mantenga su programa. Ok, ese es un elemento importante. Porque lo otro es que nosotros representamos a algunas instituciones, ONGs en materia de derechos humanos, que estamos justamente poniendo la lupa sobre este tipo de casos desde la óptica de los derechos humanos, porque tenemos que enviar justamente la información a, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en este momento se ha recibido ya la demanda por parte de la Comisión Interamericana en relación al caso de la discriminación política a propósito de la aplicación de la lista de Tascón. Ese caso, una de las principales víctimas es Rocío San Miguel, y sin duda alguna esto es una reedición de la lista de Tascón con toda la gravedad que eso implica para el respeto de los derechos humanos. Bueno, Mirla por aquí quiere hacer alguna pregunta, diputada. Sí, bueno, saludos, Elimar. Aquellos estudiantes que aún que aún no se hayan dado cuenta de que la beca se les fue retirada, ¿qué tienen que hacer ellos a qué autoridad tienen que acudir ellos para poder ser defendidos? Ya fueron notificados. Los 833 de los que habló Luis Pérez la semana pasada fueron notificados, porque inclusive ya desde el primer momento se les negó el acceso a la universidad a la gran mayoría, pues quienes tienen sistemas automatizados para las entradas a las universidades, se les denegó la entrada a esos muchachos, y por allí es donde se dan cuenta, y fueron por supuesto a las oficinas de las coordinaciones por universidad que tiene el programa, y allí mismo les dijeron tal cual lo expresó versión final la semana pasada cuando a la muchacha le preguntaron que si se lo decían así o con anestesia, y le dijeron pues que por haber validado su firma ellos estaban siendo sacados del programa, que eran órdenes del gobernador. Qué terrible. Y bueno, ese caso pasó y a muchos muchachos se lo dijeron, pero si bien es cierto, lo decía también en la parte anterior que no pudimos terminar la idea, que era que muchos se mandaron a analizar caso por caso de las becas de Jesús Enrique Lozada,
que fueron sacados, desde los casos estos de los muchachos que fueron sacados por Arias Cárdenas, la alcaldesa dio la orden de que fuese revisado caso por caso para poder absorber a los casos, a algunos casos, pues, en la medida de las posibilidades, una primera parte ahorita, una segunda parte a final de año, una tercera parte el año que viene, pues. Poco a poco ir reincorporando a estos muchachos a sus aulas de clase a través del programa de becas de su Enrique Lozada, capítulo Maracaibo. Bueno, no, todo el apoyo de Aula Abierta en relación a este caso de los estudiantes universitarios. Vamos a hacerle seguimiento a todas las fases del proceso y damos muchísimas gracias, diputada Elimar Díaz, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar pendientes del caso. Luego probablemente le vamos a seguir contactando pues telefónicamente o aquí en el estudio de Luz Radio. Muchísimas gracias. Y tenemos a el abogado Romer Rubio, profesor universitario, abogado, y también activista político, representante de otro partido, el partido Primero Justicia, a quien también invitamos el día de hoy justamente para hablar sobre el caso de los jóvenes universitarios beneficiarios del programa GEL, que han sido de alguna manera víctimas de un proceso pues de selectivo, además, según estos elementos que se denuncian, de eliminación, de suspensión de la beca GEL. Romer, cuéntanos por favor, bienvenido al programa, cuéntanos por favor un poquito en detalle qué es lo que ocurrió y qué elementos probatorios tienen justamente para denunciar esto como una gravísima, además de ser cierto, violación de derechos humanos por discriminación política. Hay aquí un apartheid político encabezado por el gobierno nacional, secundado por el gobernador del estado Zulia, siguiendo instrucciones de Diosdado Cabello o de Nicolás Maduro. Muchas gracias, David, muchas gracias a todo el equipo de Aula Abierta. El día de hoy estuvimos nuevamente en la Defensoría del Pueblo, precisamente haciendo seguimiento a todo lo que significa este atropello que, sin temor a equivocarme, creo que no tiene precedente ni en la región ni en el país en cuanto a la discriminación por la oportunidad de participar y hacer ejercicio legítimo de un derecho constitucional como es el de poder activar el referéndum revocatorio presidencial. Como bien lo comentaba y suscribo las palabras de Elimar, nosotros desde la misma semana de la validación, el día jueves, antes de culminar el proceso de validación, muchos jóvenes comenzaron a ser llamados por las oficinas competentes en el área administrativa de sus distintas universidades para informarles que habían sido desincorporados de forma inmediata de ese plan de becas. En el caso de la Universidad Rafael Urdaneta, que era la universidad con el menor número de becados afectados, en especial, o digamos precisamente 47, fueron llamados. Y estos jóvenes, cuando llegaron a esa oficina para buscar la explicación de por qué estaban siendo excluidos de este plan de becas, pues les informaron de esa comunicación. La comunicación es firmada por Luis Pérez, presidente de Funda Lozada, y no existe ningún tipo de motivación. Es decir, simplemente se notifica de que esas personas ya no formaban parte de ese plan de beca y que tenían que ser excluidos. Estos jóvenes, cuando comenzaron a preguntarse, bueno, pero si primero estamos a mitad de trimestre, ¿no? Si tú me vas a aplicar algún tipo de sanción académica, pues lo lógico hubiese sido que esperáramos el trimestre culminar y allí ver cuál había sido esa sanción. Sin embargo, al ellos ver que habían estudiantes, incluso hasta de cuadro de honor, estudiantes que apenas tenían 3 y 4 meses con la beca, pues se comenzaron a preguntar, a hacer preguntas, y el común denominador entre ellos es que todos habían firmado y todos tenían derecho a validar su firma. Allí entonces comenzaron pues con la lista de los 47 a meter en el sistema del Consejo Nacional Electoral, y efectivamente el 100% de esos estudiantes habían firmado, y es esa entonces la única razón o el único denominador común que tenían estos estudiantes. Ahora, y en esta comunicación que fue firmada por el funcionario Luis Pérez, no se dice expresamente que esa fue la razón. No. Lo que ocurrió luego es que varios de esos estudiantes, al no tener ningún tipo de motivación por parte de esa autoridad académica, se dirigieron al representante de la Funda Lozada en esa universidad. Y ahí es donde entonces algunos de ellos fueron grabados en un audio en esa conversación. ¿Qué les dijeron? Y en esa conversación, bueno, lo primero que le dicen antes de responder, porque ellos preguntan, mira, yo he sido excluido de este programa y yo he cumplido con lo que son las exigencias académicas, quiero saber cuál es la razón. Y ese funcionario de apellido Andrés Ponen le decía, ¿quería ir con anestesia o sin anestesia? Entonces le dijeron, bueno, sin anestesia, pues. Bueno, mira, nosotros no podemos seguirle financiando becas a las personas que estén en contra de este gobierno. El país está pasando por una crisis muy grande y Nicolás Maduro está haciendo un esfuerzo por pagarte tu beca. Ese es el responsable de la URU, sí. ¿Correcto?
¿cómo es que tú entonces, si a él le debes tu beca, tú vas a firmar en su contra? Esa fue la argumentación que ese funcionario le dio. Sin embargo, bueno, luego viene un conjunto de contradicciones. El gobernador Francisco Arias Cárdenas por sus redes sociales comienza a manifestar de que las personas que habían sido retiradas del plan de becas era porque tenían un rendimiento, un mal rendimiento académico, o porque tenían mucho tiempo con estas becas sin el rendimiento adecuado. Esta información fue después en rueda de prensa ratificada por Luis Pérez. Nosotros desde el primer momento desmentimos esta información, incluso por la misma red social que la hizo el gobernador Francisco Arias Cárdenas. No es verdad que esa haya sido la razón, no es verdad que estas personas sean estudiantes con un mal rendimiento académico, y no es verdad que esos estudiantes tengan todos los años que en principio se declaró o se afirmó al país de que esa había sido la razón. Incluso nosotros desde el primer momento asistimos a la Defensoría del Pueblo. Habría que decir que el Defensor del Pueblo nos atendió de manera inmediata, estuvo al tanto, estuvo preocupado por esta situación, y ese mismo día, que fue el jueves de la semana pasada, se nos asignó a la abogada Adriana González como la defensora encargada de ese cargo, de ese caso, y el día de hoy habíamos sido citados tanto los de Funda Lozada como nosotros en representación de ese Comité de Defensa de los Estudiantes. Llegamos a la hora pautada, pero no hicieron acto de presencia los miembros de Funda Lozada. A raíz de esta situación se nos convoca nuevamente, tenemos la citación por escrito, tenemos el acta además donde se refleja que nosotros asistimos y quienes no asistieron fueron los de Funda Lozada, y por segunda vez la Defensoría del Pueblo nos estaría citando para el día martes tanto a Funda Lozada como nosotros para poder ver caso por caso esa situación. Nosotros tenemos el respaldo académico de cuál es el récord de nota de estos jóvenes, también tenemos el año de ingreso de ellos a ese plan de becas, por lo tanto no existe ninguna fundamentación académica para que esos jóvenes sean hoy retirados de este plan de beca. Sí, bueno, en el próximo segmento estaremos continuando aquí con el concejal del municipio de Maracaibo, Romer Rubio, y tendremos a la señora Yelixa Badel, quien fue despedida la semana pasada del CENIAT también por motivos políticos, a quien entrevistaremos en el próximo segmento, y continuaremos con Romer Rubio. Y tendremos la siguiente canción, Henry. Sí, nos vamos con el tema Frío Frío de Juan Luis Guerra.
Síguenos en Twitter e Instagram por @LuzRadio. El pensamiento reflexivo y la opinión universal están presentes en Ágora. Hemos vivido algunos ejemplos de religiosidad entrando en el área política que sí es abiertamente irracional y yo diría... De lunes a viernes en Luz Radio se discuten temas de actualidad, política, economía, religión, historia, salud, filosofía, con el análisis de expertos y bajo la conducción de Gabriel Andrade. Aplaudo el hecho de que en el cine venezolano se estén haciendo películas que rompan el molde. Ágora, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Luz Radio 102.9. ¿Te cerró la viga? ¿Cuál es el factor de seguridad? ¿Precisaste el corte? Sí congela bien. ¿Presentaste el caso clínico? Amparado por la ley. Ciencia para llevar. Los viernes a las 2 de la tarde. Precipitó el ADN. Péscalo. ¿Fijaste en la muestra? La resina no compacta. Tenemos salida de campo. Ciencia para llevar. Ciencia para llevar. El programa de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur. Red de Luz. Adscrita al Vicerrectorado Académico. Ciencia para llevar. Los viernes a las 2 de la tarde. Por Luz Radio 102.9. Protagonismo estudiantil. Puedes escucharnos a través de tu teléfono inteligente descargando la aplicación TuneIn Radio y buscando Luz Radio Maracaibo. Escuchas Aula Abierta con el profesor David Gómez Gamboa. 2:36 de la tarde y continuamos con Aula Abierta, llevando el aula a todas partes por Luz Radio 102.9, un programa el día de hoy muy concurrido, con noticias, informaciones y participantes además muy focalizados sobre el tema de la discriminación política, inclusive respecto a la cual han sido víctimas nuestros estudiantes zulianos a propósito de ese clima de exclusión en el programa GEL. Y tenemos por allí unas notas, ¿no?, que preparó Héctor, que resumen con fechas, con datos la situación. Sí, bueno, básicamente en el Zulia el último mes hemos tenido graves casos de discriminación por motivos políticos. El día 28 de junio de 2016, 832 estudiantes adscritos a la beca Jesús Enrique Lozada fueron informados de su desincorporación como estudiantes, y luego ahora a través de los testimonios tenemos que fueron por motivos políticos, específicamente por haber firmado la solicitud del referendo revocatorio presidencial. 832 estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta, de la Universidad Rafael Belloso Chacín, de la Universidad José Gregorio Hernández y la Universidad Cecilio Acosta. Y bueno, la semana pasada también aquí en el Zulia, el caso de la señora Yelixa Badel, funcionaria del CENIAT, de quien fue informado a través de una comunicación firmada por el superintendente de este servicio, su desincorporación, también su retiro de este servicio, simplemente por haber firmado también la solicitud del referéndum revocatorio. Y el caso que mayor tiempo tiene y que hay que darlo a conocer, el de dos activistas del Partido Primero Justicia, Cristi Valentina Magares y Belén Martínez, quienes fueron detenidas por el SEBIN, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el 1 de junio de este año, simplemente por pertenecer a este partido y estar realizando actividades de activismo. Y hay otros, inclusive representantes de Voluntad Popular y de otros partidos políticos, también jóvenes, algunos universitarios, que han sido víctimas de estas acciones discriminatorias. Sobre esto también tenemos que hablar, pero obviamente en otros programas. Vamos a continuar con el tema referido del día de hoy, la exclusión de los estudiantes GEL. Tenemos más entrevistados el día de hoy, Mirla. Bueno, sí, David, primero queremos recordar nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como @aulaabiertabe, @aulaabiertabe, BE de Venezuela. Ahí estamos tuiteando en vivo, ahí estamos publicando cualquier cantidad de actividades que hacemos como Aula Abierta, y le damos RT a cosas que consideramos necesarias e importantes conocer. Tenemos en línea ahora a Lilibet Jiménez, quien es una de las estudiantes afectadas con el caso de la exclusión del programa de becas Jesús Enrique Lozada. Además tenemos en cabina al concejal del municipio Maracaibo, Romer Rubio, quien nos está hablando sobre este tema. Lilibet, ¿nos escuchas?
Sí, Lilibet se encuentra en este momento en la Asamblea Nacional. Sí, ellos tienen un derecho de palabra, de hecho. Ejerciendo el derecho de palabra justamente sobre este punto, sobre este tema. No sé si está en línea o hubo algún problema de interferencia, pero bueno, estamos en vivo. Si no, continuemos con el profesor y además concejal, abogado Romer Rubio, quien nos relataba un poco la situación de cómo se materializó esta discriminación contra estudiantes del programa Jesús Enrique Lozada. Efectivamente, David, hoy están estos jóvenes universitarios en la Asamblea Nacional. Hay 3 jóvenes, Diego, Angélica y Lilibet Jiménez. Ellos 3 están en representación de los estudiantes afectados. Ellos también nos acompañaron en una conversación que tuvimos con diputados del Consejo Legislativo y con un derecho de palabra que también se realizó en el Consejo Municipal de Maracaibo, porque sobre el si tema algo de los es importante, GEL. sí, claro, si bien. algo es importante, David, es que todo el mundo está al tanto de esta situación. Y es que no podemos además permitir que se reproduzca la nefasta experiencia de la lista de Tascón. Y que la gente sienta de que no es buscar que otro organismo los pueda becar o buscar cómo la Universidad del Zulia los pueda absorber. Porque en principio, en un país lo cual es muy democrático, positivo, pero lo que tenemos que buscar es que se retrotraiga esa medida, que sean sancionados quienes hicieron esa violación de derechos humanos. Por discriminación política. Que se restituya la situación anterior a la violación. Exactamente, porque es que lo que no puede ocurrir es ese precedente. Claro. No, es que ya el precedente lo ocurrió con la lista de Tascón. Así es. O sea, lo de la lista de Tascón es tan grave que yo lo cuento a personas que están en otras partes del mundo y no me creen. Decir que sí, que se configuró en Venezuela una lista donde se ponían nada más a miles de venezolanos que habían apoyado una opción, ejercido un derecho constitucional que está obviamente en la Constitución a partir del artículo 70, 71, 72, etcétera, y que ellos usando esa base de datos han sido objeto de discriminación en distintas áreas, inclusive despedidos, inclusive no contratados, que PDVSA, por ejemplo, en el pasado tuviera, no sé si todavía lo hace, pero tuviera la lista de Tascón para que determinara si un aspirante a ingresar, por ejemplo, o en los ministerios, pudieras inclusive empezar a hacer las pruebas de admisión con ese examen preliminar, aparece en la lista de Tascón o no. Eso no puede ocurrir. Mira, eso es dictadura, señores. Así es. Mira, David, y si algo ha sido importante en todo esto, es que fíjate que los estudiantes que han sido afectados por esta medida, en lugar de arrepentirse, lo que sienten es mayores razones para haber firmado. Además de la indignación. Es que esa es la mayor razón, justamente, porque si no estás en democracia, obviamente, como ciudadano que te vistes como tal, entiendes que debes ejercer unos derechos, los conoces, ahora los defiendes. Y también y para eso estamos nosotros. Y debemos decir, David, que en honor a la verdad, muchos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela se han solidarizado y han aceptado que esta decisión fue una decisión equivocada, fue una decisión desmedida y que bueno, que también tratan de ver cómo se puede restituir ese derecho. Bueno, es lo mínimo que cualquier ciudadano que quiera vivir en democracia puede hacer. Así que todo aquel que desde la gobernación obviamente esté en desacuerdo con esa situación, señores, como ciudadanos, critiquen las acciones de los responsables, y si los responsables son el gobernador o un director, por ejemplo, o un alto funcionario de la gobernación o del gobierno nacional, pues ese señor o esa señora responsable de la violación de derechos humanos tiene que ser criticado. Tenemos en línea telefónica a la señora Yelitza Badel. La señora Yelitza Badel fue lamentablemente despedida siendo funcionaria del CENIAT. Luego nos va a contar cuántos años pues tenía de ejercicio y cuántas qué trayectoria tenía justamente en el CENIAT. Fue despedida del CENIAT aparentemente por haber también participado en el proceso de firmas y luego validación en relación al revocatorio. Fíjense que no es un caso de un estudiante universitario, aquí tenemos el mismo problema, pero en el caso de una funcionaria del CENIAT. Muy buenas tardes, señora Yelitza Badel. Le saludamos el equipo de Aula Abierta. Tenemos aquí a un concejal, Romer Rubio, que nos ha acompañado el día de hoy, estudiantes universitarios, bueno, y este servidor. Muy buenas tardes. Señora Yelitza, descríbanos por favor de forma resumida qué fue lo que pasó en su caso, cuánto tiempo de servicio tenía o tiene en el CENIAT como funcionario. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Yelitza Badel, soy abogado, ejercía en la administración tributaria, CENIAT,
el cargo de especialista tributario, grado 16, tenía 24 años de servicio. Te cuento que, bueno, yo soy un funcionario público de trayectoria, con una preparación profesional. Y además con 24 años de servicio. Con 24 años de servicio. Años. Con toda una vida. Toda una vida, obviamente jubilable inclusive. Impecable. Tú te puedo dar mis datos, puedes preguntar por mí, quién soy yo. ¿Qué aduce? ¿Qué aduce? Supongo que la habrán despedido de alguna dirección de recursos humanos, en fin, ya nos comentará. ¿Qué aduce? ¿Qué alega? Lo que sucedió. Yo recibí una llamada telefónica de la gerencia, del despacho del gerente, diciéndome que me apersonara al despacho. A la oficina, sí. A la oficina. Yo me acerqué, me atendió el gerente y me dijo, mira... ¿Cuál es su nombre? Se llama Sergio Baltasar Pacheco. Ok. El señor Baltasar me dijo que, bueno, que me tenía que notificar de algo, que bueno, que lo leyera y lo firmara. Entonces yo leí el documento, un documento, mira, lleno de cualquier cantidad de violaciones, porque yo soy un funcionario de carrera administrativa. ¿Qué decía el oficio? Mira, decía que bueno, que el ciudadano José David Cabello, en uso de sus atribuciones, ¿no? Que le confería la ley, nombre del articulado, ¿no? Que de paso aplica un articulado que se aplica para los funcionarios que son de libre remoción y nombramiento, cosa que no es mi caso. Okay. Y que me dice que bueno que tampoco podría aplicarse, aun si fueran de libre nombramiento y remoción, esa excusa violatoria de derechos, además. Mira, tú lees el documento y el documento no dice nada. Dice que sencillamente en uso de sus atribuciones se decide retirarme del cargo, ¿no? O sea, es un acto administrativo absolutamente inmotivado. Absolutamente inmotivado. Señora Yelixa, le quisiera preguntar entonces, ¿cómo usted llega a la conclusión de que usted fue despedida por motivos políticos? Por haber firmado. Bueno, eso te iba a contar. Yo le pregunto al señor, que es el representante de mi patrón, le pregunto que cuál es la causa, porque me tienen que decir la causa, me tienen que calificar un despido. Y me dice, usted hizo algo. Yo le digo, ¿pero qué hice? Me dijo, usted tuvo que haber hecho algo, pero dígame qué hice, porque hasta donde yo sé, yo no he sido ni notificada de nada, no he sido amonestada por ningún acto, dígame qué hice. Entonces él me mira y yo le digo, yo sé qué hice, porque firmé en el revocatorio. ¿Y él qué hizo? Él dijo que sí. Él no me dijo ni que sí ni que no, sencillamente me dijo, bueno, usted sabe cómo son las cosas, yo lo que recibo son instrucciones, no lo negó. Yo le dije, mira, yo lo hice en ejercicio de mi derecho, porque yo, aparte de ser funcionario público, soy venezolana, que me siento afectada, y lo hice por eso. Claro. Porque en verdad me siento afectada por la situación. Se lo dije, mire, yo no quiero este país, ni para mí, ni para nadie, ni para mis hijos, ni para los hijos de ninguno de nosotros. Me dijo, sí, lo sé. Señora Yelixa, ¿hay otros funcionarios del CENIAT que están exactamente en la misma situación que usted, o funcionarios públicos que usted conozca? Claro, mira, en la región zuliana hasta ahorita estamos 7 notificados, ¿no? Hoy no hubo ninguna notificación y son, igual que yo, funcionarios de carrera. ¿Del CENIAT? Del CENIAT, aquí en el estado Zulia. Hay inclusive una compañera que ya estaba en el proceso de incapacidad y la notificaron. Pero yo le quiero decir algo. Sí, por cuestiones de tiempo, luego haremos otros programas un poco más en detalle, pero le quiero decir algo y usted además como abogada lo sabe. Quien viole los derechos humanos, y esto no es otra cosa que la violación de los derechos humanos, es responsable por lo que haga, y además esos delitos no prescriben. Y la justicia llegará a Venezuela, efectivamente, por lo menos en materia de derechos humanos. Nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, desde Aula Abierta y otras instancias, además otros órganos y organizaciones no gubernamentales, hemos documentado situaciones de violación de derechos humanos que inclusive han sido notificadas a órganos internacionales de derechos humanos. Nos ponemos completamente a la orden porque efectivamente como ciudadanos no podemos permitir que este tipo de situaciones ocurran. No, y no lo voy a permitir, y particularmente yo no me voy a callar, no me voy a dejar. Hay un caso, señora Yelixa, con esto termino,
porque tenemos, bueno, a otro entrevistado también en línea. El caso de la lista de Tascón, encabezado además con una víctima, bueno, de muy conocida a nivel nacional, Rocío San Miguel, ya está siendo conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo lleva, de hecho, un staff de abogados, es donde lo encabeza el doctor Héctor Faúndez Ledesma, a quien íbamos a tener como invitado, por cierto, el día de hoy, pero lo tendremos seguramente en el próximo programa. Este tipo de situaciones hay que notificarlas, hay que documentarlas justamente y llevarlas a los órganos internacionales, de manera que efectivamente los ciudadanos venezolanos pongamos justamente un parado, como decimos hablando en criollo, ante la violación de derechos humanos. Le agradecemos infinitamente. Sí, señor. Sin duda alguna es un acto de terrorismo de Estado. Le agradecemos infinitamente a la señora Yelitza Badel y vamos a seguir entonces en contacto. Aula Abierta está completamente a la orden con este equipo de estudiantes universitarios. Yo también estoy a la orden para cuando quieran otra información adicional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, sí. Y tenemos en la línea telefónica a otro caso justamente en materia pues de discriminación. En este caso, bueno, y entiendo que los colegas de la Universidad de los Andes nos van a relatar un poco lo que ha sido el clima de discriminación también, y en este caso de criminalización de la protesta que se ha realizado en Mérida y en otras partes del país. Lamentablemente aquí en Maracaibo hemos tenido también episodios muy tristes. Y en minutos, ya para cerrar el programa, tenemos muchas denuncias en relación al tema de discriminación por asuntos políticos. Vamos a escuchar las declaraciones de uno de los representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, pero mientras hacemos la conexión, queremos entonces aprovechar la presencia del concejal Romer Rubio para que entonces en unos minutos concluya justamente la labor de denuncias que está ejerciendo y de vocería en favor de los estudiantes universitarios del programa Jesús Enrique Lozada, que han sido objeto de discriminación, en este caso por motivos políticos. Ciertamente, David. Ahorita, como te comentábamos, los jóvenes universitarios están teniendo un derecho de palabra en la Asamblea Nacional. Ya hemos estado en el Consejo Legislativo, en el Consejo Municipal y también en la Defensoría del Pueblo. El día martes es la segunda citación que nos están haciendo. Si nosotros no recibimos una respuesta allí, pues acudiremos directamente a la oficina o digamos a la casa del gobernador para que sea el mismo quien entonces pueda atender este caso. Pero lo que sí no va a ocurrir... El último responsable aquí tiene nombre y apellido y es el gobernador. Y lo que sí no va a ocurrir es que nosotros vamos a dejar que este caso se quede como un caso más. Y es que la sociedad civil tiene definitivamente que vestirse de ciudadano, y en ese sentido este programa, y desde la universidad, desde Aula Abierta, desde la Comisión de Derechos Humanos, completamente a la orden para sustanciar cualquier violación de derechos humanos. Nuestro número de teléfono para los estudiantes afectados que aún no están orientados en función de este trabajo que estamos haciendo, 0424-604-4475. 604-4475. Y en caso tal, bueno, por Aula Abierta nos pueden escribir por el Twitter, @AulaAbiertaB, y los ponemos en contacto con este equipo de representantes que está tratando de defender a los estudiantes del programa Jesús Enrique Lozada que han sido suspendidos de sus becas. Y tenemos en la línea telefónica, ya lo decía, a un representante, amigo además del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Rigoberto Lobo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rigoberto, un fuerte abrazo zuliano. Rigoberto está en Mérida en este momento en la ULA, a quien le preguntamos justamente qué ha pasado, Rigoberto, con el tema de la discriminación por motivos políticos contra estudiantes universitarios, inclusive ataques a las propias universidades, porque vemos que en el caso de Mérida no cesan los ataques. Un saludo, Rigoberto, buenas tardes. Buenas tardes, David, gracias por la invitación a participar en este programa tan interesante que están llevando ustedes. Efectivamente, David, sí, Mérida vivimos una situación, digamos, constante, que no ha detenido, que tampoco ha disminuido, sino en tal caso se ha incrementado de ataques hacia... Es que todos los días vemos nuevos ataques, ¿no? Sí, prácticamente todos los días hay nuevos ataques de diferentes maneras, ¿no? Desde vocerías de funcionarios del Estado, digamos, desde sus cuentas personales o sus cuentas institucionales se agreden a los estudiantes o a cualquier persona que
digamos que tenga alguna opinión contraria a lo que está sucediendo, muchas veces uno por una opinión crítica a situaciones delicadas que pasan en la ciudad de Mérida. Hemos visto cómo hace un par de meses la ciudad de Mérida fue llenada con pintas en las paredes en contra del rector, responsabilizándolo por situaciones específicamente que tienen que ver con el comedor, donde no es secreto para nadie que la Universidad de los Andes no recibe el presupuesto y los comedores no están haciendo los presupuestos para poder funcionar. Vamos a hacer de hecho varios programas justamente en los próximos producciones de Aula Abierta sobre el tema universitario. Rigoberto, te quisiera preguntar rápidamente en 2 minutos, ¿qué fue lo que pasó con la situación de los seminaristas que fue difundido a través de redes sociales? ¿Qué fue el hecho que sucedió ahí? La situación de los seminaristas se presenta debido a que ese día había una visita de Lilian Tintori a la ciudad de Mérida, en la cancha específicamente de la FSU, porque era una actividad, digamos, organizada con grupos de movimientos estudiantiles, y esa cancha, digamos, está en lo que sería el camino que usan los seminaristas desde el seminario San Buenaventura al lugar donde recibían su curso de inglés. Ellos fueron víctimas simplemente por estar pasando en el momento sin saber de que había unas personas trancando el paso, unos encapuchados. Es una zona donde una avenida, la avenida Don Tulio, donde sucede constantemente, ¿no? Nosotros nos acercamos, pero nos tuvimos que retirar de inmediato porque vimos que la situación estaba algo irregular, era extraña, no era lo que uno está acostumbrado a ver en Mérida, y vimos que la avenida, quienes iban en el tráfico eran motorizados de líneas de mototaxis, no eran funcionarios de la policía. Y bueno, estos muchachos simplemente iban pasando por ahí y fueron agredidos por este grupo paraestatal que es bastante conocido en Mérida, y bueno, fueron golpeados, fueron desnudados. Sí, vimos las fotos, llamó mucho la atención las fotos, que a los muchachos además parece que con conocimiento adrede, sabiendo que eran seminaristas, entonces les despojan de sus ropas, ¿no? Para causarles más vergüenza. Nuevo no, porque ya se ha repetido en realidad en otros casos contra estudiantes universitarios, en este caso eran estudiantes del seminario menor, entiendo, ¿no? Causar la humillación. Sí, Roberto, entonces tenemos que terminar en 1 minuto, tenemos que hacer el cierre. ¿Qué palabras, qué balance nos puedes aportar a Aula Abierta justamente en relación a estos casos que estamos denunciando? David, bueno, continuamos en media observando una fuerte represión inmediata, ¿no? Digamos de manera automática cada vez que se presenta cualquier tipo de protesta, digamos, pacífica en la ciudad de Mérida. Desde el ámbito universitario, digamos, de los estudiantes por las fallas del comedor, que ha habido protestas muy constantemente, como protestas en la sociedad civil por la escasez de alimentos. Hay una respuesta, digamos, del Estado represiva automática, una cuestión de 10 minutos. Y podemos hacer un contraste muy fuerte con lo que sucedió ese día con los seminaristas, porque además de eso, que es muy grave, quemaron un vehículo, saquearon comercios, asaltaron a las personas en el transporte público. Y esto sucedió durante una tarde. Entonces podemos hacer un contraste muy fuerte en ese tipo de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado de Mérida. Sí, qué terrible. Bueno, los cuerpos de seguridad como brazos del Estado que deben garantizar el cumplimiento de la ley, lamentablemente actúan de forma represiva, violando todo principio de proporcionalidad y necesidad en su actuación. Era Rigoberto Lobo, representante del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, nuestra universidad hermana, amiga, y bueno, en próximos programas ahondaremos un poco más sobre el problema universitario desde estas dos universidades, la Universidad del Zulia y la Universidad de los Andes. Por cuestiones de tiempo tenemos que despedirnos. Infinitas gracias a toda la audiencia por habernos escuchado el día de hoy. Llegamos hasta ustedes gracias al trabajo del profesor Jesús Urbina en la dirección de la estación, en la producción general la licenciada Moraima Gutiérrez, en la producción de este espacio. Este servidor David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en comunicación social con el CNP 18929, en los controles Fernando Mateus, en la moderación del día de hoy Henry Rodríguez, Héctor Ríos, Mirla Rodríguez, estudiantes todos universitarios, y gracias a nuestros invitados del día de hoy, el concejal Romer Rubio, la diputada Elimar Díaz y el activista de derechos humanos Rigoberto Lobo. Nos escuchamos entonces el próximo jueves.
jueves a las 2 de la tarde por Luz Radio 102.9. Recuerden, aula abierta, llevando el aula a todas partes. Un fuerte abrazo.